Nosotros tenemos que entender que somos hijos amados. Diga conmigo, somos hijos amados. Tenemos un Padre que es muy rico. Vamos, dígalo, tenemos un Padre que es muy rico. Y tenemos un Padre que es todopoderoso y tiene autoridad. Y eso es el fundamento que debe quedar en nuestro corazón. Yo tengo un Dios que es mi Padre y que me ama. Y aunque yo falle, su amor no cambia. Eso es lo que me sostiene. Que yo puedo fallarle a Él, pero tengo la libertad de poder acercarme nuevamente a Dios y gozar de esa confianza de saber que mi Padre no me va a condenar, mi Padre no me va a rechazar, sino que mi Padre me ha de perdonar. Pero hay una condición. Y esa condición es que la que estamos aprendiendo justamente en la historia del hijo pródigo. La semana pasada vimos por qué el hijo pródigo se fue de casa. ¿Se acuerdan? Hablamos de dos razones. La primera, ¿cuál era? Que no le gustaban, ¿qué cosa? Las reglas, ¿no? ¡Ay, los mandamientos de Dios! ¡Qué difícil, pastor! No se pueden cumplir. ¡Ay, que las reglas de mi papá! ¡Qué pesado mi papá! ¡Qué pesada mi mamá! ¿No? Pone sus reglas en su casa. Bueno, las reglas se han hecho para que usted y yo, como vimos la semana pasada, podamos vivir, ¿qué cosa? ¿Mal o bien? Bien. Bien. El propósito de las reglas es que usted viva bien, que usted no tenga accidentes, que a usted no le vaya mal. Lo mismo ocurre con Dios al dejar su palabra, al dejar los mandamientos. Dice que si tú no te apartas a la derecha, si tú no te apartas a la izquierda, si permaneces firme en el camino del Señor, su palabra dice que todo lo que tú hagas será, ¿qué cosa? ¿Qué será? Prosperado, dice, ¿no? En otras traducciones, todo te saldrá, ¿qué cosa? Bien. ¿Y cuántos quieren que todas las cosas le vayan bien? Pero hay algo entonces que nosotros tenemos que entender, que si nos hemos apartado de Dios y de su palabra, tenemos que arrepentirnos. La historia dice que este joven tuvo tiempo, diga conmigo, tiempo. Tuvo tiempo, tuvo oportunidad para reflexionar, recapacitar de sus acciones. Y usted sabe que el tiempo para nosotros es un regalo, porque es Dios quien da la vida y es Dios quien quita la vida cuando Él disponga el tiempo. Usted y yo no sabemos si mañana, más tarde, o de aquí a unos años, 20 años, 30 años, vamos a seguir viviendo, porque es el regalo de Dios. Entonces, si yo no tengo seguridad de cuánto tiempo voy a seguir viviendo, yo tengo que hacer las cosas bien, porque yo no quiero que a mí me vaya mal. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice que recapacitemos y meditemos en lo que el Señor nos está entregando en su palabra para volvernos a casa con esa convicción: en la casa de mi Padre yo soy hijo. Pero si yo no me arrepiento de corazón, yo nunca voy a poder disfrutar del amor de mi Padre. ¿Por qué? Porque el pecado que hace le da autoridad a Satanás. ¿Para qué? Para que me atormente, para que me acuse, para que disminuya mi identidad, para que no me sienta yo aceptado. Y por lo tanto, ¿qué hago? No puedo vivir en la libertad que Dios quiere que viva en su casa. Y eso es lo que le pasó justamente al hijo mayor. No podía disfrutar de esa realidad de poder vivir bien. ¿Por qué? Porque pensaba que su padre no le había dado nada cuando él le pertenecía todo. Pero ¿qué pasó con este joven? Dice que se cansó de las reglas y se fue. Usted puede estar aquí en la iglesia, puede estar sentado, puede venir cada domingo, puede dar su diezmo, puede dar su ofrenda, puede decir amén, pero puede estar lejos de Dios. Pero Dios, que lo sabe todo, ¿qué te dice? Vuelve a casa. Pero no puedes volver como te fuiste. Tienes que volver con un corazón contrito y humillado. En otras palabras, arrepentido. ¿Y qué significa arrepentimiento? Pues voy a esforzar al máximo para ya no volver a cometer este mismo pecado. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Voy a dar de lo mejor de mí para ya no volver a cometer esta misma acción. ¿Qué pasa cuando uno sale de la casa de papá? Vimos que este joven tuvo pérdida. ¿Lo perdió qué cosa? ¿Una parte o perdió todo? ¿Por qué? Porque separado de mí, ¿qué dice Jesús? Nada podemos hacer. Tú podrás tener éxito financiero, podrás tener dinero, podrás tener una buena vida, pero ¿sabes qué? Al final eso te lleva al infierno, porque estás separado de Dios.
¿Y cuántos saben que Satanás puede bendecirte? ¿Tú sabes que Satanás te puede bendecir? Claro, él es un imitador. Si Dios bendice, él también te va a bendecir. Pero con la única finalidad es que tú cada vez te vayas alejando más y más de Dios. Por eso no oras, por eso no leen la Biblia, por eso no se congregan. Pero sí disfrutan de las finanzas, que al final lo van a llevar justamente a donde Satanás quiere, la perdición. Pero los hijos de Dios entendemos que tenemos que volver a casa. ¿Por qué? Porque con el Señor hemos aprendido que lo tenemos todo. El segundo paso por qué ese joven se fue también lejos de casa es porque él consideraba que afuera, lejos de casa, yo puedo vivir como yo quiero, sin reglas. Entonces yo puedo hacer lo que quiero. ¿Y cuántos de nosotros cuando hemos sido jóvenes le hemos dicho, no, déjame vivir mi vida, que yo quiero hacer con mi vida lo que quiera? Si no lo han dicho, por lo menos lo han pensado. ¿Sí o no? Porque estamos cansados de las reglas, porque tenemos una perspectiva de que fuera de la casa de mi papá a mí me va a ir mejor. Pero ¿cuántos de los que salimos lejos de la casa de papá, tomando esa decisión, después no hemos aprendido con lágrimas que no es así? Ya no hay una cama caliente, ya no hay las 3 comidas, ya no hay alguien que te diga que te ama, que te diga la ropa limpia, que te paga tus cuentas. Ahora tienes que esforzarte, tienes que comer lo que hay, tienes que pasar el tiempo como puedes. En algunos casos nos ayuda a fortalecerlo, pero en otros casos a muchos los se lleva a vivir muy por debajo del nivel donde ellos deberían de vivir. ¿Cuál es la perspectiva de tu vida? Fue con lo que terminábamos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú tu vida? ¿Piensas seguir viviendo alejado de Dios, pensando que te va a ir mejor? ¿O piensas volver a la casa del Señor de todo tu corazón, sabiendo que la palabra de Dios dice que nos transforma? Vamos a continuar nuestro estudio acerca de lo que este joven hizo, ¿no? Entonces dice que Jesús continúa su narración y nos dice que después de haber vivido todas esas experiencias desagradables, este joven, producto de las consecuencias de sus malas decisiones, este joven volvió en sí. Esto quiere decir que recapacitó. ¿Por qué? Porque él pensó en Lucas 15, 17, 18 y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mira este joven inteligente, ¿eh? Porque sabía que su padre lo amaba, porque sabía que su padre era rico y porque sabía que su padre tenía autoridad. Entonces ya no importa, no me llames padre, no me llames hijo, pero yo sé que tú tratas bien a tus trabajadores, pues. Yo sé que a tus trabajadores no les falta nada. Entonces hazme como a uno de tus trabajadores. Porque él sabía que ya no estaba en la casa de su papá y estaba trabajando para otro hombre en una hacienda donde le había mandado a criar chanchos y ni siquiera podía comerse la comida por los chanchos. Pero él dijo, en la casa de mi padre, ¿no?, hay alimento y sus trabajadores estén bien cuidados. No importa que no sea hijo, pero voy a regresar porque yo sé que aún estando ahí, siendo un jornalero, voy a ser bien cuidado de parte de mi padre. Entonces, hemos visto que muchos jóvenes abandonan sus hogares también producto de desilusiones, de malos pensamientos, discusiones, creyendo que le va a ir mejor en su vida. Y eso en realidad pues es muy triste, ¿no? Porque no es la voluntad de Dios. La traducción bíblica, cuando dice el joven volvió así, dice lo siguiente en la Biblia, traducción de Dios para todos, dice Lucas 15, 17. Entonces se dio cuenta de que había sido muy tonto. Pensó, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriendo de hambre. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo aquel que se va de la casa del Señor es muy tonto. Porque aquí lo tiene todo. Aquí tú eres amado, aquí tú eres cuidado, aquí tú recibes identidad, propósito, destino, tú, tu casa y tus generaciones. Aquí la palabra de Dios es la que te prospera. Pero si tú te vas, dice, eres muy tonto.
Porque teniéndolo todo, simplemente vas a ir a buscar lo que el mundo te quiere ofrecer, que son cosas temporales. Entonces, yo creo que en esta iglesia no hay ningún tonto, ¿sí o no? Uy, yo creo que en esta iglesia no hay ningún tonto. Claro, por eso usted no se va a ir de la casa del Señor. Lo cierto es que lejos de Dios, hermanos, nos morimos. Comenzamos a ser como esas plantas cuando son cortadas. ¿Ustedes han visto una rama de un árbol cuando se corta? Por mucho tiempo todavía permanece las hojas verdes. Y pareciera que esa planta no ha entendido que está entrando en un proceso de muerte. Así es la vida de mucha gente que se va de la iglesia. Aparentemente todo le parece que le está yendo bien, pero está ocurriendo algo en su interior. Está muriendo espiritualmente. Hasta que en un momento, sin darse cuenta, ya no llega alimento hacia las ramas, hacia las hojas, y las hojas comienzan a marchitarse, se caen, la rama comienza a secarse y el tronco pierde vida. Así que la muerte espiritual nunca llega de la noche a la mañana. Viene como un letargo despacio en la vida de aquellos que se alejan del Señor. Juan capítulo 6, versos 68-69. En cierto momento, el Señor pues les dio libertad a sus discípulos de escoger a ellos, ¿no? Si les seguían o no. Pedro le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa debe ser también nuestra convicción. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? En un tiempo para muchos peruanos era: me voy a Estados Unidos porque allá me va a ir bien. Me voy a Europa porque allá me va a ir bien. En Europa las cosas son diferentes, en Estados Unidos las cosas son diferentes. Acá todo es malo. Y la realidad parecía darle la razón. Pero lo cierto es que ¿cuánta gente en el Perú no ha prosperado? ¿Cuánta gente en el Perú no ha crecido? Porque las mismas oportunidades de crecimiento hay en este lugar. ¿Pero para quiénes? Para quienes se esfuerzan. Para quienes se levantan muy temprano, ¿no? Y se ponen a trabajar. Porque nunca ha dicho que te va a llevar el dinero del cielo. Te ha dicho que tienes que ser valiente y forzado. Porque el Dios que está en Europa, el Dios que está en Estados Unidos, el Dios que está en Asia, es el mismo Dios que está acá en el Perú. Y es el mismo Dios que te dice que yo te voy a prosperar. Solamente esfuérzate, ¿no? El hijo pródigo y la difícil decisión de volver a casa. ¿Por qué es tan difícil volver y acercarse al Señor? ¿No? ¿Por qué es tan difícil y le cuesta mucho a la persona recapacitar y volverse a Dios? Bueno, lo primero es porque el enemigo, como le dije hace un momento, pone en nuestra vida convicción de pecado y juicio y condenación. Y entonces, ¿qué hace esa convicción? Nos aleja más y más. Y lo primero es que cuando tú quieres darte la vuelta para regresar, el enemigo comienza a atormentar tu mente con pensamientos. Pero si tú no cambias, si tú sigues siendo así, ¿tú crees que Dios te ama? Y cuando uno comienza a escuchar al enemigo, ¿qué ocurre? Somos el resultado de las palabras que vierten sobre nuestra vida. ¿Usted sabe que hay poder en nuestra boca? Amén. Y entonces lo que nos declaran sobre nuestra vida, usted lo toma como cierto o usted lo toma como algo que es falso. Pero normalmente nosotros, cuando más cercano es la declaración de la persona que hace sobre nuestra vida, lo tomamos como una mayor realidad. Te pregunto, ¿Satanás está cerca o lejos de tu vida? Cerca, ¿sí o no? Y hemos dicho que usted toma como verdadero de aquel que está más cerca. Ahora, ¿Dios está cerca de nosotros o está lejos? Está cerca. Entonces, o tomo yo, bajo mi decisión, lo que Dios dice como algo verdadero, o tomo yo como una decisión lo que Satanás dice como algo verdadero sobre mi vida. Yo escojo. Usted elige a quién escuchar. O escuchas a Dios o escuchas a Satanás. Y entonces para muchos que escuchan a Satanás les es difícil volver de atrás. Le va a costar un montón, no es tan sencillo. Pero aquellos que tienen oídos sensibles para escuchar la voz de Dios, eligen hacer la voluntad de Dios Padre, ¿no?
Aquel joven que en un momento le dijo a su padre de una manera muy altanera, en otras palabras, aunque tú no mueras todavía, me tienes que dar a mí mi herencia. Yo para irme de esta casa, porque ya no aguanto tus reglas, ¿no? Ahora dice, entra en una reflexión y tiene que volver. ¿Tú crees que fue fácil para él? No fue fácil. Pero como había tocado fondo, él decide, dice, ceder a su derecho de hijo y asumir una condición mucho más humilde, más bajo de lo que él pensaba. Ser un sirviente. Ahora, muchos de nosotros nos llamamos, ¿cuántos son hijos de Dios? Pero ¿cuántos son siervos de Dios? Muchos queremos ser solamente hijos, pero no siervos. Porque el siervo sirve, el hijo solamente demanda. ¿Se han dado cuenta? Papá, dame esto, mamá, dame esto, me falta esto, dame. Y a veces muchos estamos aquí en la iglesia con ese entendimiento de que yo soy hijo de Dios, el favorito, el engreído, mi papito y todo lo demás, ¿no? Y estoy pidiendo. Pero ¿cuándo vas a entender que también tienes que ser siervo? Porque hay una condición que muchas veces tomamos una decisión equivocada de pecar contra Dios y que nos llevar a nosotros a recapacitar que tenemos que ser como siervos, porque Jesús, siendo hijo, vino a servir. Y él dice, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. ¿Y cuántos de los que estamos aquí verdaderamente estamos dispuestos a servir? Cuando haya ese entendimiento en nuestra convicción, en nuestra vida, toda la iglesia se movería en ese mismo sentido. Todos estamos aquí, ¿para qué? Para servir. ¿A quién? ¿Al pastor o a Dios? A Dios. Porque todo lo que hacemos es ¿para quién? Para el Señor, para agradar y darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces, esta decisión que este joven tomó implica humillarse delante de su Padre, reconociendo que él había hecho mal. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, invitamos a que usted levante su mano para poder orar, y los invitamos a que pasen aquí adelante para poder orar por ustedes, y muchas veces nos quedamos todavía ahí parados atrás? No, conmigo no es. Si la Biblia dice que todos los días, ¿qué cosa? Pecamos. Y entonces, ¿por qué no usted viene al altar de Dios, ¿no?, para poder orar? Tenemos que ser sensibles y reconocer nuestra fragilidad como seres humanos, que fallamos. Para este joven no fue fácil, dice, pero cuando él recapacitó pudo venir y reconocer esa falta delante de su padre. ¿Por qué? Porque solo un valiente decide humillarse, un cobarde no. Ay, ¿qué dirá la gente si yo voy adelante? Ay, todos van a decir que soy un pecador. No, que nadie me mire. Más bien me quedo acá y que pasen todos los pecadores y yo soy el más justo. Sin darnos cuenta tomamos esa postura. Es como la gente que trajo a esa mujer que fue sorprendida en adulterio y la quisieron apedrear. ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, ¿qué dice? Que tire la primera piedra. Y la historia dice que desde el más viejo hasta el más joven, ¿qué cosas? ¿Tiró la piedra o se fue? Se fue porque todos reconocieron que habían pecado. Necesitamos tener ese corazón humilde y ser valientes y reconocer delante de Dios que muchas veces hemos fallado, y para eso tenemos que vencer la primera batalla, que es en nuestra mente. ¿Dónde se desarrollan las grandes batallas? Aquí en tu pensamiento. Porque primero piensas y después actúas. No es que tú actúas y después piensas, no. Tú primero piensas y después actúas. Por eso es que Satanás siempre trabaja sobre nuestra mente, trabaja sobre tus recuerdos. No trabaja sobre tu futuro, trabaja sobre tus recuerdos. Te lleva hacia atrás siempre, hacia esos momentos donde tú fuiste débil, en esos momentos donde tú pecaste, esos momentos donde te equivocaste. Y desde ahí comienza a trabajar nuevamente para que tú comiences a pecar. Pero Jesús te lleva a tu presente, porque Él dice, yo de tu pasado ya te limpié. Y tu presente determina tu futuro, no tu pasado. Y entonces, si tú recibes a Jesús, ¿qué dice? Tú tienes un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo te lleva pues a la presencia de Dios y a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para ti en tu vida. Hermanos, tengan presente esto porque es muy importante. Satanás siempre va a maximizar su pecado descalificándolo a usted, diciendo que no somos amados por Dios. Este joven, sin embargo, que recapacitó, dice,
tuvo que vencer su primer pensamiento. Y ahora, ¿y si vuelvo a casa? ¿Qué pensarán los sirvientes de mi padre cuando me vean entrar y estar con ellos? Se van a burlar de mí. ¿Tú crees que él no pensó eso? Porque él sabía, yo no voy a ser hijo, ahora voy a ser sirviente. Y en la casa de mi padre, ¿cómo me van a tratar mis sirvientes? Se van a burlar de mí. ¿Y qué hace el enemigo? Comienza a trabajar ¿dónde? En su mente, poniendo pensamientos, suposiciones, ideas que a lo mejor serían o no serían. Pero, como dice, él ganó esa batalla en su mente y aún así dice, él decide volver a casa. En lo espiritual sucede lo mismo. Cuando un hijo se ha ido lejos de la casa de su Padre Celestial, hay muchos pensamientos que vienen a su mente. Pensarán que soy un fracasado, los hermanos de la iglesia se burlarán de mí, me verán como bicho raro, el pastor me llamará la atención y Satanás te dirá, no regreses, continúa con tu vida de la misma manera. ¿De dónde vienen todos estos pensamientos negativos? Juan 8:44b. Cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, ¿no? 8:44b dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, la palabra de Dios dice que Jesús ya nos sacó de ese lugar. Porque usted sabe, para que haya un nacimiento tiene que haber un padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, había un padre que nos ha maltratado la vida, trayendo maldición sobre nosotros, que era Satanás. Hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo y nos adoptó, dice, ¿no? Y ahora somos hijos ¿de quién? De Dios, de un mejor padre. Entonces ya no somos hijos de ese ser homicida, mentiroso, engañador, burlador, Satanás. ¿Por qué? Porque ya hemos sido redimidos por el Señor. Y ahora somos hijos de Dios, ¿no? ¿Y por qué dice hijos de Dios? Porque permanecemos en la verdad de Dios. Y Dios dice que yo soy su hijo amado. Y por lo tanto yo tengo que caminar en esa verdad. Iglesia, vuelvo a repetir, este es el fundamento que te va a sostener en estos años venideros. Si tú no entiendes esto, tenlo por seguro que fácilmente vas a abandonar la iglesia. Porque el enemigo va a arreciar en estos últimos tiempos muy, muy fuerte. Y usted tiene que estar preparado. Recuerde, Dios lo ama en gran manera y desea que usted esté cerca de Él. Satanás lo odia tanto a usted que él lo quiere lejos de Dios. Satanás quiere verlo derrotado, no solamente a usted, sino a todos los tuyos, su matrimonio, sus hijos, su finanza, y más que todo lo quiere ver en el infierno. Y él va a hacer hasta lo imposible para que usted siga lejos de la casa de su Padre Celestial. Usted tiene que tener siempre la mira en el Padre. Usted tiene que conocer al Padre. Por eso Jesús dijo, es necesario que vosotros conozcan al Padre. Porque ¿cuál es la actitud de este Padre? Dice, Él nunca pierde la esperanza de que nosotros retornemos a Él. Por eso dice que nuevas son sus misericordias, las cuales se renuevan cada día. Porque Él espera que usted y yo volvamos siempre a Él. Lucas 15:20, la parte A dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, dice, ¿no? Ahora, muchos dirán, pero qué coincidencia, ¿no? Que el hijo está viniendo desde lejos y su padre lo ve. ¿Qué coincidencia? ¿Cuántos saben que en los caminos de Dios no hay coincidencias sino propósitos? No era ninguna coincidencia. Porque este padre amaba tanto a su hijo que no faltaba ningún día que él estaba afuera esperando, mirando el camino, diciendo, en algún momento mi hijo regresará. ¿Para qué? Para nuevamente, dice, volcar sobre él ese gran amor, ¿no?, que él tenía para su hijo. Y cuando él ve, dice, a lo lejos a su hijo, ¿no?, inmediatamente dice, pues él corre, no importa si él estaba maloliente, haraposo, sucio. Lo cierto es que este padre siempre estuvo expectante acerca del regreso de su hijo, el cual se dio, dice.
Y el padre dice, cuando lo vio, lo recibió con tanto amor. Y dice que cuando aún estaba lejos, Lucas 15, 20b, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, por lo tanto, no tenemos un padre que está, sí, ya viene, ¿no? Ni que se acerque. No, dice, tenemos un padre que siempre está movido a misericordia, dice, ¿no? Y que siempre dice, es aquel que está delante, ¿no? Es el que da el primer paso para poder recibirnos a nosotros, ¿no? Y poder restaurarnos. ¿Por qué? Porque cuán grande es el amor de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? Dice, cuán grande es el amor de Dios que nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios, teniendo todo el derecho para reprocharnos, no lo hizo. Ahora, si esta historia de este padre natural nos enseña tanto, un padre natural que es un padre imperfecto, imagínense cuánto será el amor de un padre perfecto como es Dios. Yo espero que esto construya los cimientos, iglesia, para que usted pueda permanecer firme. Qué importante que el perdón usted lo pueda recibir de todo su corazón. ¿Sabe? Porque cuando uno perdona, uno se libera. Si bien es cierto, hay libertad sobre aquel que ofendió, pero hay una mayor libertad sobre aquel que le entrega. Y entonces, por eso es que el padre dice, perdonó a su hijo, porque si no lo hubiera perdonado de todo su corazón, en algún momento habría un reproche sobre la vida de su hijo. Pero ¿sabes qué? La historia me dice que a lo largo del tiempo, en estos 30 y tantos años que caminar con el Señor, Dios no tiene una palabra de reproche para mi vida. Más bien, Él tiene una palabra siempre de misericordia. Que aunque siendo imperfecto, Él siempre me perdona. ¿Por qué? Porque me ama. Y eso es importante que usted y yo podamos vivir y aceptarlo cada día. Pero aquí hay una palabra que usted tiene que entender. Miren lo que el joven hace primeramente antes, ¿no?, de ir a la casa de su padre. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él decidió renunciar a su derecho. Pero ¿sabes lo que hace un padre? Un buen padre nunca va a permitir que los derechos de un hijo se pierdan. Nunca. Por eso que fue de inmediato lo que ese padre hace, ¿no? Dice en Lucas 15, 22, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Yo quiero que usted pueda entender esto. Y el hijo había practicado un discurso. A ver, cuando llegue a la casa de mi padre, ¿qué le diré? ¿Lo miraré a los ojos? ¿No lo miraré? ¿Me acercaré? ¿No me acercaré? ¿No estoy bien presente? En fin, ya había hecho su discurso para presentárselo al padre. Dice, se acerca y dice, Padre, no he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué hace el padre? Dice, lo interrumpe. Diga conmigo, lo interrumpe. ¿Qué significa? Que el padre, al comenzar tú a hablar, él ya no dice, no sigas hablando. Yo he visto tu corazón. Porque el perdón no simplemente es algo que se expresa, es algo que nace del corazón. Y como Dios conoce nuestro corazón, ¿qué hace? ¿No? Y Él dice que aún antes de que nuestras palabras salgan de nuestros labios, Él ya conoce las peticiones o deseos de nuestro corazón. Dios siempre se adelanta, ¿no? E inmediatamente, ¿qué hace el Señor? Nos restaura. No nos mete a un proceso, sino dice que inmediatamente Él nos restaura. Por eso que el padre le dio la orden a sus sirvientes de que le pusieran a ellos un vestido limpio, el mejor vestido, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. No importa, dice en el orden que ese padre pues trajo lo mejor. Lo cierto es que inmediatamente, ¿qué hace el padre? Cambia lo externo para que cambie lo interno en el hijo. Pero imagínense que el padre le había dicho, sí, hijo, te perdono, y lo dejaba con sus harapos. ¿Tú crees que iba a cambiar lo que había dentro del corazón de ese joven? Tiene que cambiar, dice, lo externo, para que también haya un cambio en su interior. Yo quiero que usted también pueda entender. ¿Por qué decimos que cuando venimos a la casa del Señor tenemos que ponernos lo mejor?
Porque usted viene a Dios a darle ¿qué cosa? ¿Lo peor o lo mejor? Lo mejor, ¿no? Pero no solamente es algo que se dice, sino es algo que se tiene que demostrar con lo externo. Por eso que cuando venimos a la casa del Señor tenemos que venir con predisposición. Llegar temprano, ¿no? Usted viene con lo mejor que tiene. Usted batalla contra esos espíritus de adormecimiento que hay alrededor. ¿Para qué? Para que usted esté atento. Porque usted le va a dar lo mejor a Dios. ¿Amén? Entonces eso es justamente. Pero comienza también con la parte externa. ¿Ya? Es importante que usted pueda entender esto. Dios cambia la parte externa para que también lo interior dentro de usted también haya un cambio. No solamente lo vistió, sino que le devolvió la autoridad, sino que hizo un gran banquete por su llegada. ¿Cuántos saben que en el cielo hay fiesta? Y que ahorita en el cielo, dice la palabra de Dios, hay una gran celebración. Porque los hijos están sentados a la mesa del Padre. ¿Por qué? Porque el que estaba perdido fue encontrado. El que estaba muerto ha sido hallado, dice, en resurrección. Y si hay gozo en el cielo, ¿por qué no hay gozo en la tierra? ¿Debe haber gozo acá en la tierra, sí o no? Pues, entonces cuando usted alabe, ¿por qué espera que el que está acá le diga, iglesia, alabe al Señor? Debe ser algo natural en nosotros. ¿Y por qué debe ser algo natural en nosotros? Porque, iglesia, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y por lo tanto vivimos en libertad para poder adorarle, cantarle y servirle a Él. Amén. Entonces, ya para ir cerrando este tiempo, para que usted me pueda entender. Entonces, este padre hizo una gran celebración. Yo quiero que usted vaya también a Lucas 15:7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que habrá más gozo en el cielo que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que aquellos que se quedan allá postrados, dice que no hay celebración. Hay una mayor celebración cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué más dice Lucas 15, capítulo 15, verso 10? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tal vez muchos de los que estamos aquí estamos viviendo como el hijo pródigo. Yo quiero cerrar este año con lo que el Señor me ha dicho. Esta es una invitación de parte de Dios para que los pródigos vengan a casa. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Y Dios no quiere que estemos lejos. Dios nos quiere cerca. Por eso que cuando nosotros entremos a este 2025, yo oro al Señor y espero que todos los ministerios de la iglesia estén funcionando. Todos los ministerios estén funcionando. Con todas las personas en su lugar. Porque cada uno ya sabe la posición que tiene. Porque si usted no está en su lugar, es que usted no ha entendido el mensaje de Jesús. ¿Cómo sostendremos la obra de Dios si es que no hay gente en su lugar? Y la única forma de hacerlo es que cada hijo vuelva a casa y tome su posición. ¿Por qué? Porque el Señor así lo está demandando en este tiempo. Así que Dios está llamando a los pródigos. ¿Cuántos quieren volver a casa? Lo primero que dice el Señor te dice: no tengas miedo de regresar a casa. Yo no he venido para condenar, yo he venido para perdonar. Dios no ha venido a reprocharte. Él ha venido a decirte cuánto te ama y que su amor no ha cambiado por ti. Así que vamos, recapacite. Tome usted la decisión más trascendental de su vida el día de hoy. No se vaya como vino.
Yo quiero que las cosas mejoren, yo quiero que las cosas cambien, yo quiero que en este 2025 me vaya mejor, así que voy a preparar mi maleta, voy a comer mis 12 uvas, voy a tomar no sé qué cosas más, ¿no? Y voy a poner mi billete falso de dólares en mi bolsillo. A ver, entonces van a ser las costumbres del mundo, ¿no? Van a ser las tradiciones del mundo en vez de buscar a Dios en su corazón. La lentejita dice, ¿no? Parece mentira, pero es verdad, porque aún muchos en la iglesia lo siguen haciendo. Y eso porque no hemos entendido, no hemos comprendido de cuán grande, cuán profundo es el amor de Dios para con nosotros. Que no se trata de lo que usted haga, se trata de lo que usted quiera recibir de parte de Dios. Si tú te dejas amar por Dios, entonces vas a poder recibir la bendición de Dios. Porque vuelvo a repetir, tú eres un hijo amado, tú tienes un padre que es muy rico y tienes un padre que te ha dado autoridad. Y todo eso a ti te pertenece por derecho. Pero tienes que estar en casa. Tienes que estar en casa. Porque este es el lugar más seguro. Y hoy papá nos está diciendo, vuelve a mí. Vuélvete de todo mi corazón. Porque escucha lo que, si usted toma esta decisión importante, dice. Qué dura es esta palabra, pero muy cierta. Deje de estar comiendo la comida de los cerdos. Deje de estar alimentándose de lo que cae al piso. Porque ese no es su lugar. Dios ha preparado un banquete para usted. Porque usted es hijo. Pero tienes que tomar una decisión. O te levantas, o sigues viviendo en ese mismo lugar. Salmos 23:6 dice, escuche, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en el Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Conoce usted a su Padre? ¿Conoce usted la palabra del Señor? Tome una decisión. No se va a decepcionar, no se va a salir usted defraudado, al contrario, va a salir usted beneficiario. Pero venga al Señor de todo su corazón. Usted es hijo, usted es hijo. Usted no es un pródigo. Usted está en casa. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que quites todo pensamiento, Señor, todo espíritu de orfandad, Señor, en el nombre de Jesús, sea derribados en esta hora, Señor Dios. Porque tu palabra dice que tuyos somos, Señor Dios. Hechura tuya somos, Señor. Somos tus hijos, Señor Dios. Hijos amados, que en ti lo tenemos todo, Señor Dios. Pero nuestras decisiones muchas veces, Señor Dios, nos han alejado de ti. Pero en esta hora, Señor Dios, que tú nos has hablado, recapacitamos, Señor Dios, y te decimos, Señor, con entendimiento, perdóname. Perdóname, Señor, porque pequé contra ti y contra tu casa. Pero hoy decido volver, Señor Dios, tomando, Señor, la decisión de nunca más apartarme de ese lugar. Porque reconozco que soy hijo, pero también soy siervo tuyo. Y yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Si usted es uno de esas personas, yo le pido que levante su mano al cielo, en señal de testimonio. Porque el Señor lo está mirando. El Padre está con expectativa y dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente.
Padre, gracias por tu bondad, Señor Dios, porque eres lento para la ira, pero grande y pronto en misericordia, Señor. Gracias porque nos restauras, Señor Dios. Y gracias, Señor, porque has puesto cimientos inamovibles, Señor Dios, que definen, Señor Dios, tu gran amor en nuestra vida, los cuales nos harán estar firmes, Señor, y nunca apartarnos, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permaneceremos firmes en tus caminos, Señor. Te bendecimos. Recibe el honor y la gloria en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Así que somos hijos y somos siervos.